buenos días. Mi nombre es Wilmary Vázquez de la sección SAYAE Derecho Sucesoral. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la colocación y la imputación en materia sucesoral. La colocación y la imputación son dos figuras jurídicas creadas por el legislador para beneficiar a los descendientes de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene 4 hijos y ha ido donando en vida poco a poco sus bienes a uno de ellos, es allí donde el legislador vio la necesidad de crear la colocación como una institución jurídica para beneficiar al resto de sus descendientes. ¿Quiénes pueden solicitar la colocación? De acuerdo al artículo 1083 del Código Civil, la colocación solamente la pueden solicitar los hijos o descendientes que estén dentro de la sucesión, ya que en el caso contrario no se podrá solicitar la misma. En el segundo aparte del referido artículo, a manera de interpretación, lo establecido allí quiere decir que cualquier persona que sea llamada a heredar y acepte la herencia está en la obligación de devolver los bienes que le son donados por su causante a la masa hereditaria. Sin embargo, existe una excepción, y esta es que el donante haya dispuesto otra cosa. Es importante recalcar que esa figura utilizada por el donante no debe ir en contra de la legítima. Por ejemplo, si una persona en vida tiene 4 hijos y su patrimonio está compuesto por 4 apartamentos y donó 3 de ellos a uno de sus hijos, y en el documento de la donación establece como coletilla que el hijo a la cual donó sus 3 apartamentos no está obligado a colacionar los bienes al momento de su muerte, este estaría violando el principio de la legítima, ya que una persona solamente puede disponer del 50% de su herencia para donación o legatario. Y vimos que en el ejemplo la persona donó 3 apartamentos, es decir, sobrepasó ese 50%. Requisitos de la colocación. En primer lugar tenemos que tienen que ser hijos o descendientes, tienen que ser donatarios y tienen que ser coherederos. En tal sentido, estas personas tienen derecho a colacionar, es decir, que están obligados únicamente a colacionar a aquellas personas que pueden solicitarla. Con respecto a los descendientes del heredero, es decir, de los hijos del heredero del causante, estos no están en la obligación de colacionar los bienes que le hayan sido donados por su abuelo, siempre y cuando esta donación no vaya en contra del principio de la legítima. Esto de conformidad con el artículo 1086 del Código Civil. Con respecto a los descendientes que sucedan en nombre propio al donante, estos no están obligados a colacionar, es decir, los nietos que entren de forma directa no están obligados a colacionar sus bienes. Caso contrario ocurre si ellos entran por representación, es decir, cuando muere su padre, ellos tienen el derecho de beneficiarse de los bienes de su padre y por tanto están obligados a colacionar los bienes que le fueron donados a su padre, quien murió. Es decir, el nieto está obligado a colacionar los bienes que su abuelo le donó a su padre. También puede presentarse el caso de una donación hecha a uno de los cónyuges de uno de sus descendientes. Este cónyuge está excepto de traer a colocación el bien que se le haya donado. Caso contrario sería si el causante dona a ambos cónyuges un bien. Por ejemplo, que un causante haya dado en vida como regalo de boda a su hijo y a la esposa de este un apartamento como regalo de boda. Al momento de su muerte, el único que está obligado a colacionar es su descendiente y solamente está obligado a colacionar el 50% que le corresponde sobre ese bien, ya que el otro 50% le corresponde al cónyuge y a la cónyuge, y esta está exenta de traer a colocación dicho 50%. La imputación. La imputación es un término jurídico que utilizamos a diario. En materia sucesoral, por ejemplo, puede ser cuando a mí me dicen que debo X cantidad de dinero y yo le respondo a esa persona que la impute a la deuda que él tiene conmigo y no le debo nada.
La doctrina establece dos puntos de vista de la imputación. En primer lugar tenemos la imputación propia y en segundo lugar la imputación verdadera. La imputación propia, de acuerdo al artículo 1108 del Código Civil, es una obligación que tienen los hijos o descendientes al momento de solicitar la colocación de los coherederos a las cuales fueron donados unos bienes. En ese mismo momento, esa persona que solicitó la colocación está obligado a colacionar sus bienes que le fueron donados para su patrimonio personal y luego descontarlo como parte de la legítima. Por ejemplo, si una persona tiene 3 hijos, Pedro, María y José, a Pedro su padre le donó un apartamento y un vehículo, a María le donó un apartamento y una moto, pero María se percató de que, el apartamento que le donaron a Pedro era más costoso que el que le donaron a ella. Ella puede solicitar la colocación de esos inmuebles que le fueron donados a Pedro. Sin embargo, ella también está obligada a colacionar los bienes que le fueron donados a ella, y allí también se ve beneficiado Pedro, quien es el otro descendiente. En la imputación verdadera, de acuerdo al artículo 1097 del Código Civil, es una manera de colacionar, es decir, que la colocación puede hacerse de dos formas: se trae el inmueble en especie o simplemente se pide que se le impute el valor del inmueble a la respectiva porción. Esto siempre se va a hacer a elección de quien solicite la colación. Por ejemplo, si una persona en vida tiene 3 hijos, ¿no? y a uno de sus hijos le donaron 2 apartamentos, ¿no? Pero la herencia también está compuesta por una cantidad de dinero que sobrepasa el valor de esos apartamentos, ¿no? Esa persona a quien le donaron esos 2 apartamentos puede colacionar de dos formas, es decir, trae el bien inmueble en especie o simplemente espera saber cuánto le corresponde de la cantidad de dinero que dejó su causante y pide que se le reste de esa cantidad de dinero el valor que tiene los 2 apartamentos, ¿no? y que se le entregue lo que le resta de dicha cantidad. Los bienes que no pueden ser colacionados por los coherederos. Esto va desde el artículo 1090 al 1095 del Código Civil. Tenemos en primer lugar los bienes dejados por testamento, estos ya que no son dados en donación. Los gastos hechos por curación, por manutención, por matrimonio, o los regalos hechos por costumbre, ya que esto no es una donación sino una obligación del padre para con sus hijos. Y los negocios en virtud de asociaciones entre el heredero y su causante, siempre y cuando no haya mala fe. Y los bienes que hayan perecido por caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, por ejemplo, si a mí mi padre en vida me heredó un apartamento en Vargas antes de la lamentable tragedia, y con la tragedia pereció, yo no estoy obligada al momento de la muerte de mi padre a colacionar ese bien inmueble, ya que pereció por caso fortuito, es decir, dejó de existir. Para concluir, tenemos que la colocación es una figura jurídica, una institución jurídica que el legislador creó para que aquellas personas a las que le fueron donados un bien los devuelvan a la masa hereditaria para así satisfacer a los demás descendientes. Y la imputación es una manera de colacionar, es decir, puede hacerse por especie o por dinero, como lo dije anteriormente. Gracias.